Otra valoración, la del anuncio del Foro Social Permanente. Ha dicho que espera que a lo largo de este curso político, lo fían más a corto plazo, con julio como fecha tope, ETA anuncie lo que ellos llaman desmovilización. A mí me parece una muy buena noticia. Creo que la labor que ha venido realizando el Foro Social es una labor encomiable y es una labor que da sus frutos. Es triste, de alguna manera, que sea el Foro Social de una forma voluntaria quien tenga que hacerlo y que no haya contado con la participación de los estados, que podrían haber hecho que esto pues todavía tuviera una mayor velocidad de crucero. Pero en cualquier caso, yo creo que el Foro Social se ha caracterizado por cumplir con las previsiones o de alguna manera con los plazos y con los hitos que se ha ido marcando, y hay que confiar en que en este caso así sea. Creo que sería una buena noticia para la sociedad vasca, y lo único que temo, y no sé si me equivocaré mucho, es que al final el debate se produzca en torno a la terminología y no tanto al anuncio en sí mismo, que como señalaba José, yo creo que es un anuncio pues que es deseado por la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país. Por tanto, yo les dejaría seguir trabajando como han hecho hasta ahora, no sé si por voluntad o por atención al principio de realidad, de manera discreta, y que sigan desarrollando esa labor que creo que algún día se valorará en su justo término, y desde luego por mi parte se valorará de forma muy positiva. Tema víctimas, Óscar. Sí, no, una consideración previa. Yo creo que el Estado no se va a mover ni aunque hagan lo que tenga que hacer ETA. Yo creo que el Estado ha demostrado que en la política o el ánimo de venganza pesa sobre cualquier lógica en esta materia, y por tanto no creo que haya que pensar que la sucesión de pasos se vaya a dar ahora, cuando en otras ocasiones ya hemos visto que se va elevando el listón sistemáticamente para no abordarla nunca por parte del Estado. Considera que tener rehenes todavía les es válido. Pero más allá de eso, porque entiendo que no es el debate, con el tema de las víctimas, dos consideraciones. La primera es, yo no creo que haya que imputarle al Foro Social todas las carencias o limitaciones que cualquier entidad en este país habrá tenido a la hora de abordar un proceso tan complejo como este. Y seguramente en el Consejo de Víctimas del Gobierno Vasco tampoco estarán todas las víctimas, y eso no invalida la labor que puedan estar realizando. Yo creo que el Foro Social está cumpliendo con un cometido, está aportando a eso que probablemente nos une a todos y todas por encima de nuestras muchas diferencias en esta materia y en otras, que es conseguir un escenario sin violencias, sin la violencia de ETA, y ojalá que sin la existencia de otras violencias que todavía perviven de una u otra manera y a otros niveles o intensidades. Pero, como digo, no creo que haya que imputarle. Y respecto a la cuestión de las víctimas, que se señalaba también, yo ahí estoy un poco con José. Es decir, yo creo que a las víctimas hay que darles todo el respeto, todo el apoyo y todo el reconocimiento que merecen, la memoria, y es lo que no caigan en el olvido. Y yo creo que eso es así, y no hay que andarse con medias tintas, pero dudo muy mucho, lo he dudado siempre, de que tengan que tener un papel protagonista activo y directo en la gestión del fin de ETA o en el fin de las violencias. Es decir, yo creo que su propia condición de víctimas probablemente no les hace el mejor catalizador para poder llegar a un proceso de desarrollo. Y como digo, todo esto desde el respeto, desde la atención y desde el reconocimiento, y desde luego desde el no olvido, pero no dirigiendo, no haciendo pivotar en torno a esta realidad, pues todo lo que tenga que ser un desarrollo ya no lo voy a llamar proceso de paz para no soliviantar a nadie, pero bueno, de fin de las violencias. ¿Sabes? Yo he dicho que tiene el Estado ánimo de venganza y lo sostengo. Yo creo que el Estado podría no aplicar la dispersión, yo creo que el Estado podría no retener en la cárcel a los enfermos presos incurables, y lo hace por ánimo de venganza, porque la ley no le obliga a hacer eso. Es una lectura política que determina que dentro de la ley cabe hacer eso, pero cabría hacer también lo contrario. Por tanto, ahí hay un ánimo, hay una voluntad, y esa voluntad es de venganza. Y creo que ese tipo de cosas que acabo de señalar, y con eso termino, es decir, la dispersión y el mantenimiento en prisión de los enfermos presos, de los enfermos incurables, son elementos que tendrían que ser modificados de inmediato, porque creo que, aparte de que son de justicia, creo que aparte de que son principios que fortalecerían en todo caso más la legalidad democrática que debilitarla, como hacen sosteniéndola, pues ayudarían también de manera notable. Y creo que eso el Estado no quiere hacerlo. Y digo el Estado, o quienes mandan en la actualidad en el Estado, pero parece que el Estado no tiene que hacer nada, pues quienes pudieran mandar en el futuro tampoco tendrían voluntad. Y eso sí me parece en sí mismo una mala noticia. Y yo, con respecto a lo de si tú, Josu, o cualquier otra persona que pudiera ser recogida dentro de lo que podríamos entender como categoría de víctimas pueda participar, yo creo que sí que puede participar. Aquí estamos hablando de algo muy diferente, es decir, si las víctimas como tal tienen que dirigir el proceso, y si estas víctimas organizadas, en la forma que sea o en la asociación que sea, tienen que determinar el rumbo y la dirección. Pero dirigir no he dicho yo, lo que he dicho es sencillamente que tienen que aportar, pero mucho. Pero a mí me consta que... lo fundamental. Sí, pero a mí me consta que en el Foro Social ha participado gente que pudiera estar dentro de esas categorizaciones, y han participado de manera normal. Otra cosa es... Sí, pero de medio pensionista. Bueno, pero yo no voy a minusvalorar la capacidad de influencia que ha tenido esa gente.
porque yo he hablado de las víctimas en exclusivo y no les he citado. Lo único que he citado ha sido 2 elementos de la política penitenciaria que demuestran el ánimo de venganza del Estado español y que, por desgracia, no encuentran respuesta firme en el resto de partidos que no componen el gobierno del Estado español. Porque los presos enfermos que lo solicitan por las vías reglamentarias son trasladados. No es verdad. No es verdad. Pero es que tendrían que estar excarcelados, según la propia ley penitenciaria. Se les excarcela. No se les excarcela. Que no. No cuando ellos. No se les excarcela. No cuando ellos quieren, sino en el momento en que la ley penitenciaria. Que hay 12 casos y no se les excarcela. Y cualquiera de esos 12 casos nos pondría los pelos como escarpias por la gravedad de su salud. Esos 12 casos. Desde el caso de Ibon Iparraguirre hasta el caso de Aicholgo Gorza, pasando por todos los casos. Habrá que estudiarlos debidamente. Pero si es que llevan años pidiendo que los estudien. Por concluir. No, yo también estoy muy contento de que no lleves escolta y estoy muy contento de que la sociedad vasca vaya avanzando hacia parámetros de no violencia, pero creo que no hay que olvidar las realidades que todavía existen. Y si existe la realidad de las víctimas y las posibles desatenciones que se dan, también existe la realidad cruenta que se hace para con los familiares de presos que tienen que recorrer hoy mismo miles de kilómetros para ver a sus familiares, aun cuando el colectivo de presos al que antes ha mencionado ya habla de las vías individuales para poder precisamente romper esa política de dispersión, por no hablar de los enfermos o de los presos enfermos e incurables. Yo creo que a partir de ahí queda terreno. Y termino con una cuestión, pues el Estado no será vengativo, pero en prisión preventiva tiene a 3 chavales de Altsasu desde hace ya más de un año por una pelea, y no voy a entrar en más disquisiciones, en un bar.